Este día, como hemos hablado, vamos a hablar del modelo centrado en principios. El modelo centrado en principios, digamos que es un modelo que es fuerte aquí en Utah. Utah es como el centro mundial del modelo centrado en principios, y la organización es el Centro Franklin Covey, que opera en todo el mundo a través de una serie de programas que están enfocados a nivel personal, a nivel familiar y a nivel organizacional. Pero los autores sobre este modelo no son exclusivamente de esta organización. Entonces ahora, por ejemplo, tengo aquí una serie de libros que los voy a ir mostrando. Por ejemplo, este libro 10 leyes naturales para el éxito, que tiene que ver sobre administración del tiempo y administración de la vida. Este es de Hiram W. Smith, es un libro de este enfoque. Otro libro, por ejemplo, para los jóvenes, ha sido escrito por Sean Covey, el hijo de Stephen Covey. Este es para jóvenes. Tenemos otro libro también escrito por él, que tiene que ver sobre la confiabilidad, la confianza. Luego tenemos un libro muy popular, especialmente en las escuelas de Utah, que este es un programa que se llama El líder en mí, y este es un programa que se está desarrollando en el sistema educacional en los Estados Unidos, especialmente lo que es la primaria, los primeros años, del primero al sexto, séptimo grado, se está desarrollando. Yo lo he visto en varias escuelas. De ahí tenemos por ejemplo, a nivel empresarial, que se llama de Richard Paul Evans, las 5 lecciones que un millonario me enseñó. Este tiene que ver sobre emprendedurismo. Tenemos otro que se llama El gladiador moderno, que es como un libro de tipo motivacional. Este otro libro que ha sido escrito por John M. Hoxman. Este señor es un millonario, el de las industrias farmacéuticas de aquí de Utah, y el que apoya todo lo que es la cuestión del corazón, la fundación esta de la Universidad de Utah relacionada con el tema del corazón. Entonces él ha escrito este libro que es especialmente para emprendedores. De ahí hay otros personajes que no son tampoco del centro Covey. Por ejemplo, este es un libro enfocado al tema de lo que es el servicio, y ha sido escrito por el dueño J.W. Merrill, el dueño de la cadena de hoteles Merrill. De ahí, este es un libro enfocado a la organización, que se llama Los Principios OZ, que tiene que ver cómo ayudarle a las organizaciones a obtener mejores resultados. Estos autores del libro, Roger Connors, Tom Smith y Craig Hickman, ellos son profesores de la Universidad de Utah. De la Universidad de Brigham Young. De ahí tenemos, por ejemplo, este es un libro de Paul H. Dunn, que tiene que ver con cómo planificar la vida. Cómo planificar la vida. Tenemos otro libro de Richard Wingworth sobre cómo administrar el tiempo. Cómo administrar el tiempo. Otros de tipo motivacional, donde las águilas descansan. Luego, tenemos también a autores como el doctor John Gottman, que ha escrito los 7 principios para que los matrimonios funcionen, y el doctor Gottman también ha escrito 10 principios para lo que es la terapia de parejas. Entonces está dentro de lo que es el enfoque centrado en principios. Entonces hay toda una serie de autores que están escribiendo actualmente sobre este enfoque, pero como decía, particularmente este enfoque está en Utah, y de aquí de Utah para el mundo. Ahora, hablando del doctor Covey, ¿cómo fue que el doctor Covey
desarrolló este modelo, trabajó este modelo. El doctor Covey escribió un libro que fue su primer libro, se llama Las raíces espirituales de las relaciones humanas. Este fue el primer libro que él escribió y enfoca el tema de las relaciones humanas con una connotación pues que tiene que ver con la parte social y la parte espiritual de las personas. Y él escribió una serie de artículos también, y más adelante esa serie de artículos lo llevaron a escribir su segundo libro, que se titula Cómo ganar con todos. Este es un libro sobre estrategias de trabajo en equipo. Escribió un libro del que ya hablé anteriormente, El Centro Divino, cómo construir un centro interior basado en principios. Y estos fueron sus primeros 3 libros. En base a estos 3 libros y la experiencia que él fue ganando, fue que de ahí él escribió el libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que es el libro más conocido de él. Pero después de escribir Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, él escribió el libro Liderazgo centrado en principios. Y escribió lo primero, que este libro, el primero lo primero, se desprende de los 7 hábitos, porque se enfoca en lo que es la administración del tiempo. Luego escribió también Los 7 hábitos para las familias altamente efectivas. Junto con este libro, Los 7 hábitos para las familias altamente efectivas, su hijo mayor escribió también Los 7 hábitos para los adolescentes, y escribió otro libro como para que los jóvenes lleven una especie de biografía personal, de diario personal, siempre conectado con los 7 hábitos de los jóvenes altamente efectivos. Bueno, el último libro de él, El 8º hábito, que le llamó le tituló él De la efectividad a la grandeza. Fue su último libro. Ahora, él escribió otros más. Por ejemplo, en El Salvador yo tenía un libro que se llama En busca de la calidad. Y hay otros libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama como La tercera respuesta, y que también es del doctor Covey. Entonces, ahí tenemos una idea de toda la producción dentro de lo que es el enfoque centrado en principio. Bien, entonces hemos hecho una revisión hasta este momento de la literatura existente sobre lo que es el enfoque centrado en principios, y les he mostrado alrededor de unos 20 libros relacionados con el enfoque centrado en principios, escritos por diversos autores y enfocados a áreas como son el desarrollo personal, la vida familiar y el área organizacional. Entonces, este es como para entender los antecedentes que hay en relación con el enfoque centrado en principio. A continuación voy a hacer una presentación del modelo centrado en principios. Bien. Bueno. Mentoría centrada en principios de efectividad. Esta presentación está basada en diversos autores. Covey no es el primer autor del tema ni quien lo creó, pero es el que lo ha divulgado y el que lo ha dado a conocer. Otros autores como Kimball, Benson, Nelson y otros antes de él también escribieron sobre este modelo. Ahora,
Para el doctor Covey, cuando revisamos la historia del modelo centrado en principios, él dice que hace 200 años en el mundo las relaciones entre las personas se basaban en el carácter, en la integridad, en la honradez, y que en esa época la gente incluso pues no necesitaba firmar cosas, sino que los acuerdos entre las personas con un apretón de mano y ahí se sellaban los acuerdos. Entonces podríamos decir que esa fue la era del carácter, en donde los aspectos interiores de la persona, los rasgos interiores de la persona, como decía, la honradez, la veracidad, la integridad, eran aspectos que eran considerados como importantes, y tan importantes que una persona incluso no necesitaba poner una firma para lograr hacer un acuerdo, un negocio, sino que era suficiente con su palabra. Pero en el siglo XX, poco a poco, fuimos entrando a lo que él le llama la era de la personalidad. Y en la era de la personalidad, ya entonces lo importante comenzó a ser ya no lo interno de la persona, sino lo externo de la persona. Y entonces la imagen de la persona, la presentación, la forma en que las personas hablaban, eso se convirtió en importante, y ya las personas empezaron a interesarse en técnicas, por ejemplo, sobre técnicas para hablar en público, técnicas para persuadir, incluso técnicas para manipular a otras personas. De ahí entonces que al entrar a esta era, lo importante ya no era la persona en sí, sino la imagen que la persona tenía, lo que proyectaba, la apariencia. Eso, digamos que dominó gran parte del siglo XX. Pero entonces, ¿qué sucedía? Que muchas personas engañaban a los otros, incluso estafaban, se mostraban una imagen y de repente la gente les creía y después salían engañándolos y todo esto, pues. Y mucha gente entonces empezó a desconfiar. Entró el tema de la desconfianza de las personas. Entonces, en ese momento, el doctor Covey dice que entramos en un conflicto entre lo que es la ética del carácter y la ética de la personalidad. Dice que la ética del carácter se basa en principios, mientras que la ética de la personalidad se basa en posiciones, se basa en la apariencia, se basa en la manipulación, se basa en la imagen. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, en el modelo de centrado en principios vamos a usar dos palabras, carácter y personalidad. Entonces, la personalidad como lo externo, lo que mostramos, y el carácter como lo interno. Al relacionarlo con un árbol, podríamos decir que el carácter representa las raíces, esa parte de lo que nosotros somos, lo que somos como personas, y la parte de la personalidad, lo visible, lo que mostramos, carácter y personalidad. A estas alturas podemos decir que los dos aspectos son importantes, pero la base en nuestras relaciones debería ser el carácter, y de ahí lo otro, digamos, sería como el complemento, el carácter y la personalidad. Pero lo que sucede ahora es que la gente le da demasiado tiempo y gasta demasiado en su imagen exterior, pero no se interesa en su imagen interior, no se interesa en sus valores, no se interesa incluso pues en el conocimiento, en la preparación, en construir un capital humano, un capital intelectual, sino que invierte tanto tiempo y dinero en la imagen, en cosméticos, en la ropa de moda, etcétera, que descuida lo que es lo sustancial, que en este caso es su carácter, la parte interior. Todos entonces enfrentamos desafíos, enfrentamos problemas, pero una filosofía del enfoque centrado en principios es la siguiente: si una persona no tiene que comer y yo le doy un pescado, esa persona va a tener para comer ese día. Pero si yo le enseño a pescar,
esa persona va a tener para comer muchos días. Entonces, el enfoque centrado en principio se enfoca en enseñarle a la persona a resolver su vida, a enfrentar las circunstancias de su vida, de manera que si sabe cómo resolver su vida, ella cada día ante las circunstancias que van apareciendo va a encontrar maneras de resolverlas, de enfrentarlas, de superarlas. Y ahí entonces que para lograr eso necesitamos que nuestro comportamiento tenga una guía, tenga un fundamento, tenga una base que lo sustente. Y esa base el doctor Covey la compara con una brújula. La brújula, como todos sabemos, se dirige hacia el norte y siempre marca el norte. Y eso hace que el norte sea como un punto de referencia para orientarnos, para guiarnos. Entonces, el verdadero norte es lo que debería guiar nuestro comportamiento. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese verdadero norte? Y él dice que para entender el verdadero norte, tenemos que pensar en cuál es la ley que rige una granja. Y en una granja, digamos, el granjero no va a pensar en sembrar una semilla, irse a descansar y regresar tantos meses después y esperar que va a encontrar el fruto. Dice, eso no sucede en la granja. En la granja hay un proceso que debe seguirse, y ese proceso que debe seguirse para obtener los resultados se basa en leyes, y esas leyes son inmutables, no cambian. Esas leyes tenían vigencia ayer, tienen vigencia hoy y tendrán vigencia mañana. Y por eso dice que el enfoque centrado en principio, la brújula representa esas leyes, las leyes que gobiernan los resultados. O sea, para el doctor Covey, hay leyes que gobiernan los resultados. Y en el enfoque centrado en principios, lo que vamos a hacer es enseñar esos principios a las personas, para que conociendo esos principios y aplicando esos principios, las personas puedan aprender a resolver su vida diaria. De ahí entonces que los principios son el factor clave en este enfoque, porque los principios son los que determinan si yo voy a alcanzar los resultados o no los voy a alcanzar. Entonces, en el enfoque centrado en principios, enseñamos principios de efectividad, enseñamos principios de eficacia, de eficiencia, principios de liderazgo, para que las personas se vuelvan eficaces, eficientes, efectivas, se vuelvan líderes. Ahora, como decía anteriormente, hay una serie de autores sobre el tema, sobre el enfoque centrado en principio. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este hombre. Yo he leído sus ideas y incluso tuve la oportunidad de estar en una ocasión en una capacitación que dio en Guatemala, y también hasta tuve la oportunidad de saludarlo. Pero aquí tenemos, como les mostraba anteriormente, algunos de los libros más importantes del modelo centrado en principio. Aquí tenemos una vista del Centro Franklin Covey, que está en Salt Lake City. También he tenido la oportunidad de estar en el Centro Franklin Covey y muchos de los libros que yo tengo, pues los he adquirido ahí, y es una fuente, pues, de entrenamiento a nivel mundial. Un concepto importante del modelo centrado en principios es lo que se llama continuum de madurez. Los seres humanos pasamos, para el doctor Covey, de la dependencia a la independencia, y de la independencia a la interdependencia. Entonces, ese es como un proceso de progreso, de crecimiento. Pero algunas personas se quedan en el nivel de la dependencia. Básicamente, las personas dependientes siempre encuentran a alguien que sea quien les resuelva la vida, y no hacen ellos su parte para resolver la vida. Y entonces las personas dependientes fácilmente pueden volverse contradependientes. Una persona contradependiente es una persona que ya entra en un conflicto entre enfrentar los problemas o huir de los problemas. Y ese tipo de personas la vemos, por ejemplo, en la calle. Ese tipo de persona que no trabaja, que ni siquiera intenta buscar trabajo,
y que ahí andan con una mochila atrás, andan de estado en estado durante todo dentro de todo el país, viviendo y que se quedan en los parques, etcétera. Entonces, esas personas como que estuvieran en un conflicto entre atacar sus problemas o huir de los problemas. Y lo más serio es la codependencia, cuando ya incluso las personas, aparte del hecho de que no han resuelto ese conflicto, digamos, entregan su poder a una droga. Yo he tenido la oportunidad de ver aquí en Salt Lake City, por ejemplo, jóvenes de 16, 17, 18, 19, 20, 21 años que han caído en la indigencia y que incluso en la noche están jóvenes, señoritas, están durmiendo a la intemperie precisamente porque no han logrado salir de la codependencia, de la contradependencia o de la dependencia. Entonces, el continuo de madurez parte del hecho de que todos tenemos problemas, pero entonces el primer reto que tenemos es pasar de la dependencia a la independencia. La filosofía básica de la independencia es: yo puedo, yo soy capaz de resolver su vida. Ahora, las personas ineficaces, según John Covey, que es hermano de Stephen Covey, tienen como 7 comportamientos. Estas personas dudan, reaccionan, y cuando no les salen bien las cosas, culpan a los demás de sus fracasos. Trabajan sin objetivos. Hacen siempre primero lo urgente, o sea, toda la vida andan corriendo tras lo urgente, no tras lo importante. En cuarto lugar, tienen una mentalidad de buscar siempre ganar y que usted pierda. O sea, son personas que se creen listos, que son más inteligentes que usted y siempre andan viendo la forma de hacer trampa, de engañar, para ellos ganar y hacer que usted pierda. 5, no les interesa entender a los demás. Ellos quieren solamente que los entiendan a ellos. No les importa si los demás tienen problemas también y todo, no les importa. A ellos lo único que les importa es primero yo, después yo y por último yo. Luego, por eso mismo, son personas muy individualistas y que no cooperan en la solución de los problemas, sino que ellos, en su enfoque individualista, tratan de buscar soluciones sin comprometerse, sin involucrarse, sin colaborar. Y por último, son personas que no cambian, continúan con su forma de ser, no mejoran, pasa 1 año, 10 años y siguen exactamente en el mismo lugar. Entonces, las personas ineficaces tienen estos 7 patrones de comportamiento. Por otro lado, el doctor Covey dice que hay 2 tipos de personas también: las reactivas y las proactivas. Para entender qué es reactivo y proactivo, el doctor Covey dice que entre el estímulo y la respuesta, en nuestra cabeza existe un espacio. Y ese espacio es el espacio de reflexión, de análisis que nosotros usamos para decidir. Que las personas reactivas, ese espacio es pequeño. Llega el estímulo e inmediatamente reaccionan emocionalmente. Pero entre más responsable es la persona y más inteligente, ese espacio de reflexión se va abriendo, se va ampliando. Y entonces, las personas eficaces son personas que cuando tienen una preocupación, abren un espacio de reflexión, de observación, de análisis, buscan información, toman decisiones informadas y entonces las respuestas, las decisiones que toman son mejores, son soluciones eficaces. Entonces la diferencia entre ser reactivo y proactivo es que el reactivo es una persona impulsiva que es gobernada por sus emociones, mientras que el proactivo es una persona responsable. Es una persona que ha aprendido a analizar antes de tomar una decisión. Y por eso mismo es una persona responsable. La palabra responsabilidad, el doctor Covey dice que si la partimos en 2, response y habilidad, nos llevaría a definirla como la habilidad de responder, la habilidad de elegir la respuesta correcta. Y esa es una característica de las personas proactivas. Ahora,
Entonces, la gente ineficaz es generalmente reactiva y generalmente improvisa, mientras que la gente eficaz y efectiva son gente más organizada y gente que se gobierna en base a principios. Ahora, ya dijimos que la ley de la granja se aplica en las diversas áreas de nuestra vida y que en la granja nosotros preparamos el terreno, sembramos, regamos, abonamos, cuidamos hasta que el árbol da el fruto. De ahí entonces que el árbol es un símbolo que usa el Dr. Covey para representar su modelo, el modelo de los 8 hábitos. Aquí tenemos el árbol y vemos que el hábito 1 estaría en el nivel más profundo de la raíz, que es ser proactivo. Que dice, yo estoy a cargo de mí, es la filosofía de la persona proactiva. Pero luego, más arribita y siempre en el nivel de las raíces, está el hábito 2, dice, que es comenzar con el fin en mente y que tiene que ver con tener un plan, tener una visión, tener metas y tener plan. Tiene que ver con el hábito 2, comenzar con el fin en mente. Ese es el segundo principio de Covey. Luego, el tercer principio, que también sigue en el nivel de la raíz, es poner primero lo primero, dice. Y entonces, este principio lo relaciona con un lema: primero trabajar, luego jugar. O sea, primero está el deber y luego el placer, en ese orden. Estos 3 primeros hábitos forman la raíz del árbol. Y todos sabemos que si la raíz es sana, el árbol va a crecer bien. Si no, el árbol va a tener problemas. Luego, en el tronco tenemos el hábito 4. Estos 3 primeros hábitos, se me olvidaba decirles, tienen que ver con la victoria privada. Y ahí los siguientes hábitos tienen que ver con la victoria pública. Que decía, el hábito 4 es pensar, ganar, ganar. Y la idea entonces es que hay suficiente para todos. Hay suficiente para todos y todos podemos ganar, todos podemos ser ganadores en la vida. Hay suficiente, digamos, oportunidades, hay suficientes recursos en la tierra para que todos logremos las metas que nos proponemos. Entonces no tiene sentido tener la filosofía de que unos tienen que ganar siempre y otros tienen que perder. Y peor todavía, la peor filosofía es que si yo no gano, los demás tampoco ganan, que es la filosofía perder, que no aparece en el modelo Covey, pero que en el recambio es otro factor que podemos decir el tercer punto de vista sobre ello. Luego el hábito 5 dice, buscar primero entender para luego pretender ser entendido. Este es el hábito de la comunicación efectiva y básicamente nos está diciendo que aprendamos a escuchar primero y luego hablar. Primero escucho y trato de entender y luego hablo y trato de ser entendido. Ese es el hábito 5, el hábito de la comunicación eficaz. Luego tenemos el hábito 6 que tiene que ver con sinergizar. Sinergizar tiene que ver con cooperar de manera creativa. Y la idea entonces es que trabajando juntos podemos obtener mejores resultados. Luego ya a nivel de los frutos, dice, tenemos el hábito, en este caso el hábito 7, que es afilar la sierra. Este hábito es el hábito de la renovación, de la actualización, del balance para sentirnos bien y mejorar. Y luego en la parte final, donde podemos decir donde está el sol, estaría el hábito 8, que es el hábito de la grandeza, y es pasar de la efectividad a la grandeza. Y básicamente tiene que ver con esforzarnos con los 7 hábitos para alcanzar nuestra visión, integrarnos con nuestros colaboradores para lograr esa visión, pero en ese mismo camino que yo estoy avanzando a lograr mi visión y mis colaboradores me están ayudando, en ese mismo proceso ayudarle a ellos a que logren su propia visión. Y esa es la manera en que alcanzamos el 8º hábito. Entonces, este es el modelo del Dr. Covey, que decía, pues, junto con el modelo hay otras herramientas, como por ejemplo el tema de liderazgo. Decía que el Dr. Covey ha escrito el libro Liderazgo centrado en principios, que tiene que ver con que una vez que yo conozco los hábitos, guiar y enseñarle a otros los mismos hábitos
para que ellos también puedan convertirse en triunfadores. Entonces, la idea, por ejemplo, de este programa es que nosotros revisemos con esto por qué no estoy logrando lo que debería lograr. Y una vez que yo lo descubra y comience a aplicarlo y comience a obtener mejores resultados, en ese momento yo me voy a convertir en un mentor de otro. Le voy a ayudar a otros que también están con algún bloqueo, algún problema, a que puedan entender, puedan resolver y puedan ir avanzando para juntos alcanzar el octavo hábito, que es el hábito de la grandeza. Entonces, es fácil cambiar nuestra parte externa, la imagen externa. Podemos aprender una nueva técnica de manipulación, podemos usar otro tipo de cosméticos, cambiar de ropa, cambiar nuestra expresión, la imagen, y de esa manera entonces que los demás nos crean e incluso engañar a los demás. Pero el verdadero reto no está en cambiar la personalidad, la parte externa. El verdadero reto está en cambiar nuestro carácter. Y es precisamente en nuestro carácter donde están nuestros hábitos, nuestras actitudes, aspectos tales como la disciplina, las competencias, la responsabilidad, la confiabilidad, la valentía y la integridad. Entonces, si nosotros trabajamos nuestro carácter, entonces las herramientas van a ser los 8 hábitos de los que hemos hablado. Y al practicar estos hábitos e integrarlos a nuestro carácter, entonces nosotros nos vamos a convertir en una persona confiable. Ahora, la gente confía instintivamente en personas íntegras y competentes. ¿Por qué? Porque una persona confiable es una persona capaz, pero también es una persona íntegra. Si una persona es capaz, pero no es íntegra, no es confiable. Si una persona es íntegra, pero no es capaz, tampoco es confiable. Entonces son los 2 factores los que determinan el nivel de confiabilidad que tienen las personas. Y eso muchas veces es puesto a prueba en situaciones en las que nosotros tenemos que ser honrados. Por ejemplo, la honradez es un reto a la confiabilidad. La puntualidad es un reto a la confiabilidad. Entonces, esos comportamientos que requieren integridad, que requieren un cumplimiento exacto de lo que hemos prometido, esos comportamientos son los que nos van transformando, nos van cambiando y nos van llevando a lo que nosotros queremos. Entonces, de esta manera, pues, esta es la presentación de este día. Y en este momento, si hay alguna pregunta, me gustaría que en los minutitos que nos quedan, si hay preguntas, poder revisar alguna pregunta que ustedes tengan. ¿Algún comentario que quieran hacer de este modelo? ¿Qué les ha parecido? Veamos. Bueno, yo estuve leyendo la presentación que nos envió Ana, donde habla sobre el plan del doctor Deming y Osaka. Sí, Osaka. Osaka. Sí, exacto. Y pues me quedé con la idea y es en lo que estoy trabajando ahora del plan que ellos tienen para la mejora. Sí. Que es plan, pasar a la ejecución y luego a la resolución. Lo que ahí, pues nada más sí, es una pregunta que le quiero hacer. Cuando habla de resolución, estoy un poquito confundida ahí exactamente qué es como nosotros entendemos la palabra resolución como una especie de compromiso. Las resoluciones de fin de año, los compromisos de fin de año, pero aquí no tiene ese significado. Es solución
y luego le agregamos re, es como resolver, reafirmar la solución, ¿va? Es como sí, porque la solución. Porque solución, pues es fácil de entender. Entonces yo lo relacioné, pero dije, la miré 1, 2 veces, 3 veces, y siempre me quedaba con una poquita como de duda. Y dije, le voy a preguntar al maestro, perfecto, porque resolución es otra palabra. Sí, sí, sí. Yo nada más lo entendí como revisar. Ajá. Es como la palabra recreación, ¿va? Nosotros la recreación la tomamos como relax, ¿va? Pero si agarramos la palabra en sí y ponemos creación y entonces recreación es como crear y luego volver a afianzar lo que hemos creado. Entonces así lo vamos a tomar, ¿va? Desde ese punto de vista, estas dos palabras, recreación y resolución, ¿va? Ya hemos resuelto. Entonces venimos y confirmamos la solución. Es como amarrar la solución, va a terminar de asegurar que esa solución no se nos va a caer, sino que nos va a llevar a donde queremos. Sí, y de hecho pues le seguí buscando y encontré también unas videos sobre el señor Carlos, el del Yakul, que es mi paisano. Ajá. Y algo que me gusta mucho de él es que él mensualmente a los empleados de su compañía, el Yakul, ¿sí? Les ofrece él mismo como conferencias donde su fin de él es pues la mejora continua de lo que hemos venido hablando. Sí. Y escuché un par y pues es un señor muy inteligente porque incluso los motiva a mejorar como personas, pero eso le da un beneficio a su compañía. Exacto. Entonces me recordé ganar. Me recordé de ganar y también pues de la filosofía del japonés, que él pues viene con raíces japonesas, ¿verdad? Sí, sí. Pero se considera mexicano, él dice. Claro, claro, nació en México, es mexicano. Entonces, sí, me impresiona mucho ese señor y cómo él, o sea, piensa en lo que la gente quiere. Y indudablemente él también tiene un beneficio. Claro. Entonces, hay un joven colombiano que los papás también son japoneses y es un famoso motivador, ¿va? Pero para mí Carlos Kazuga Osaka es 100 veces mejor que ese joven colombiano, porque la vida de él pues refleja de lo que habla, ¿va? Entonces uno ve la filosofía que él tiene y ve lo que ha hecho y todo esto, y entonces Carlos Kazuga Osaka es una persona que pienso que vale la pena estudiarlo, conocerlo y seguirlo. Sí, pues yo esta semana así estuve. Siempre lo traía conmigo, lo escuchaba y pues sí, me parece además como una persona muy centrada, muy natural, como que ni piensa lo que dice, pero lo dice muy bien y pues con mucha coherencia, habla con mucha coherencia y siempre así como pensando en la demás gente. Entonces, sí, aparte del doctor Kobe, también leí un poco del libro Los 7 hábitos, y pues está bastante relacionado, como ellos dos. Los dos enfoques se complementan, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que vean ahora, que los dos enfoques se complementan y que nos dan una base a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vamos a ayudarle a una persona, vamos a orientarla, entonces tener como una base para entender el comportamiento y tener un mapa de ruta para cómo guiar a una persona hacia la mejora, que pueda superarse, que pueda resolver las situaciones. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, los 14 puntos de Deming, que les mandé el artículo ya como traducido a lo que es el área familiar,
Y ahora tenemos los 8 hábitos de Covey y lo que hay atrás de los 8 hábitos de Covey. Entonces tenemos ya dos mapas que podemos integrarlos en el momento en que nosotros tengamos la oportunidad de orientar, de guiar, de enseñar a nuestros hijos, a un vecino, a un amigo, a alguien que en un determinado momento está bloqueado y necesita como que un mentor pues que le ayude a salir de donde está y a poder superarse.